Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 7 de abril del año 2021. Nos acompañan Gabriel Budiño, Juan Pedro Mir, Karina Novarese, Fernández Feir. A ver si puedo ir saludándolos. Gabriel, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Juan Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Buen día para todos. Karina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y Fernanda Feir, ¿todo bien? Bien, ¿y tú, Emiliano? Bien, bien. ¿Vieron? ¿Se creían que ustedes eran los únicos que podían salir al aire desde sus casas? Bueno, estamos otra vez cambiando costumbres. Estamos desde esta semana con Romina alternándonos, uno en el estudio, otro en su casa. Esta vez me toca a mí estar por acá en el escritorio. Todos están en sus casas. Alguna se fue un poco lejos, ¿no? Karina, ¿dónde estás? Yo estoy aislada, estoy cerca de Portezuelo, Solana. Me vine para Semana Santa y la verdad que estoy teletrabajando ahora esta semana porque dije, ya que me falta poquito para la segunda dosis, mejor aislarme de verdad. Y acá estás aislada de verdad. Bueno, si están siguiendo nuestra emisión en video, miren, la Karina, es un placer. Estás en el jardín, sí, afuera. Es un día hermoso además y es el primer día que no hay invasión de mosquitos porque no saben lo que ha sido la invasión de mosquitos por la costa. Y bueno, dije, aprovecho esto, estoy ahí, el mar está ahí, así que divino. Todos los demás bajo techo, ¿no? Bajo. ¿Alguno en una situación especial que valga la pena destacar? No, en la espera de algún hisopado nomás, pero no propio, familiar, digamos. En estas esperas que se están haciendo interminables, digamos, de más de una semana. Ahora, hace segundos, mi esposa me acercaba a un titular que decía que el MSP había pasado de 14 a 10 días el tiempo para ser considerado de alta, digamos, si uno no tenía síntomas, digamos, y eso creo que tiene mucho que ver con esto de las demoras en los hisopados. Bueno, vamos al primer tema. Hablando de la pandemia, una iniciativa parlamentaria. El diputado colorado Felipe Schipani presentó ayer un proyecto de ley que habilita a los responsables de espacios privados de acceso público y a los organizadores de espectáculos públicos en general a impedir el ingreso de personas que no acrediten haberse vacunado contra COVID-19. El proyecto aclara que la disposición regirá durante la vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria y dice que cuando ésta termine decaerá de pleno derecho. Además, agrega que la limitante para el ingreso a esos establecimientos no regirá para quienes por prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de vacunarse. En la exposición de motivos, Schipani sostiene que su iniciativa busca proteger y amparar el derecho de la población a participar en espectáculos y espacios privados de uso público de la forma más segura para su salud. El diputado agrega que es absolutamente legítimo que el responsable de un establecimiento en ejercicio del derecho de admisión pretenda hacer de su negocio un lugar seguro desde el punto de vista sanitario, como también es legítimo que las personas quieran concurrir a espacios donde no corran riesgos de contagio. Además, entiende que los espacios libres de COVID-19 pueden ser una forma de contribuir a reactivar la actividad de los distintos sectores comerciales. Bueno, los oyentes han estado comentando esta propuesta desde temprano, desde las 7 de la mañana. Después entrevistamos al propio diputado Schipani, ahora los escucho a ustedes. ¿Quién levanta la mano? A ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién es el más interesado acá en este asunto? Vas tú, Gabriel, dale. Sí, dale. Yo te digo, a ver, no es que tenga una posición clara sobre este tema, pero sí que me genera algunas reflexiones, ¿no? Primero, algo que se empieza a dar, que ya se había dado también vinculado a docentes, ¿no? Con el tema de exigir hisopados, digamos, como alternativa a la vacuna para quien no se diera vacuna. Y este juego que empieza a generarse ahora
también en este proyecto de ley específico, pero en general con el tema, que es cómo hacemos para exigir una vacuna que definimos que no era obligatoria, ¿no? En redes sociales al diputado le llegaron como muchos mensajes acusatorios en contra de la posición tradicional que suele tener la coalición de gobierno respecto a la libertad, ¿no? Y que esto sea una forma de cercenar la libertad. Pero también quizás tenemos que ver algunas dimensiones que tienen que ver con vulnerar la vida privada o vulnerar o no blindar el acceso a los datos de salud de las personas. También de cómo manejar ese procedimiento, digamos, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de aplicar el derecho de admisión, que es un poco la justificación que plantea Cipriani, a través, digamos, de una característica de salud de las personas. Y además lo estamos haciendo no a nivel de proteger fronteras, que es algo que también es muy discutible, y hay un montón de organizaciones en el mundo preocupadas por este tema de impedir la movilidad a partir de un pasaporte sanitario o cosas similares. Pero acá estamos hablando a nivel de acceder a espectáculos públicos en medio de la pandemia, porque el proyecto de ley habla que esto tendrá vigencia solo durante el estado de emergencia nacional, es decir, no se plantea como una cuestión a futuro, se plantea para aplicar ahora, en este tiempo y en este contexto de blindar abril. Entonces estamos hablando en un contexto donde hay mucha gente que no se ha podido vacunar, donde hay mucha gente que todavía no se va a poder vacunar, tener una exigencia para participar de un conjunto de actividades públicas y abiertas. Entonces eso genera bastantes preocupaciones, tanto por las restricciones a la libertad como por el tema del acceso a la información de salud de las personas. Pero a ver, para pasar en limpio, tu postura, ¿estás a favor? ¿Estás en contra? A mí me genera mucha preocupación los distintos aspectos de estos. Yo creo que exigir una vacuna no obligatoria es una complicación y me preocupa. Me preocupa muchísimo el tema de la protección, digamos, de los datos personales vinculados a salud, y me preocupa también mucho el tema de exigir algo que no todos pudieron recibir. ¿Quién sigue? ¿Karina? Yo creo que este proyecto de ley no solamente es prematuro, sino que también está incompleto. Es como un manotón de ahogado en medio de una crisis gigante, que no creo que en este momento, no digo que en el futuro y con otro tipo de contexto eventualmente pueda existir, pero en este momento es que estamos con una cantidad de casos, que estamos con vacunación a buen ritmo, a muy buen ritmo, pero que sabemos, como decía Gabriel, que hay muchísima gente que todavía no ha podido acceder, aunque quiere acceder, me resulta absolutamente prematuro. Y también me parece que va totalmente en contra de, veremos qué dice el presidente si finalmente habla hoy o en los próximos días, pero va totalmente en contra de lo que se ha intentado decir que es la tónica de este gobierno con respecto a la pandemia durante el último año. Para mí, como lo he dicho muchas veces, la coherencia no es una virtud, sino que hay que adaptarse, pero esto no me parece totalmente incompleto. Es decir, estamos hablando de espectáculos públicos que hoy en día no hay y que no van a haber hasta que realmente baje muchísimo la cantidad de casos. Estamos hablando de... Justamente el diputado plantea que de esta forma, con un instrumento como se facilitaría la realización de espectáculos públicos, ¿no? A ver, se facilitaría hasta ahí nomás, porque por ahora todavía tenemos, para las personas que recibieron la segunda dosis, como es el caso de Juan Pedro, que creo que es el único de acá del grupo, todavía creo que le falta una semana para tener la inmunidad, que sabemos que no es 100% completa. Según los diferentes estudios, puede ir de 60 a el 80% de los casos, en el caso de Pfizer más alto, 90 y pico en el caso de él. Entonces ahí ir a juntarse a espectáculos públicos de primera, no sé tampoco si es tan seguro. Hay un tema ahí científico atrás que no está del todo claro. No es que vamos a hacer... Lo que el diputado decía más temprano es que lo que se busca es que esos espacios sean lo más seguros posible. O sea, que el propietario de un restaurante o el organizador de un espectáculo, con esta posibilidad, la de dejar afuera a los no vacunados, bueno, les está suministrando a quienes sí entren el espacio más seguro posible. Y después, claro, después sí, deberán resolver
esas personas, si entran o no entran, ¿no? Pero no, eso está claro, pero me parece que lo importante acá es lo público, porque lo privado, el derecho de admisión privado, si no está basado en una discriminación específica de género, de sexo, de religión, no sé, de una cantidad de cosas que están reguladas por la ley, existe. El derecho de admisión privado existe. En un restaurante, yo hoy, si tuviera un restaurante y quisiera dejar entrar solo a los vacunados, podría hacerlo, no necesito una ley para eso. De hecho, el presidente de la calle Pou lo dijo, no sé si fue en diciembre cuando empezó a hablar de las vacunas, lo dejó entrever así. O sea, eso ya está regulado. Esto está, donde más me parece que puede afectar es en lo público, y lo público es, no sé, un espectáculo del Sodre o un espectáculo, bueno, público-privado. No sé, me parece absolutamente prematuro. Esa es mi posición. Nos falta avanzar muchísimo en otras cosas para poder después hablar de un pasaporte sanitario más coherente. Esto lo veo como una medida que no la rechazo, pero que hoy en día queda como una cosa totalmente perdida dentro de una política errática. Le doy la palabra ahora a la abogada de la mesa y después vamos con Juan Pedro. ¿Fernanda? Bueno, en primer lugar, capaz que aclarar algo que va un poco por ese lado. Yo creo que ya se están escuchando voces, como decía Gabriel, que traen a colación el tema de que la vacuna no es obligatoria, entonces estaría vulnerando un derecho. Nunca está de más recordar que los derechos individuales se pueden limitar mediante ley en virtud del interés general. Obviamente una pandemia, obviamente una situación como la que estamos viviendo en la salud pública implicaría, se representaría el interés general. Entonces, por ese lado creo que la discusión no correría, porque sí se podría limitar mediante una ley. Ahora, a mí también me surgen dudas. Una de ellas, que por un lado la mencionaba Karina, pero que me parece que está bueno ir por otro lado también, el tema de prevenir los contagios. Si bien sabemos que las vacunas lo que hacen es disminuir la gravedad con la que afrontarían las personas el virus, no es de la misma manera, con la misma proporción, igual de efectiva en cuanto a la transmisibilidad del contagio, que es lo que el diputado intenta evitar mediante esta ley por lado. Entonces eso ahí me cuestiono qué tan efectivo puede ser si más allá de que las personas tengan las 2 dosis, pueden seguir transmitiendo el virus. Por otro lado, también creo que hay una inconsistencia en el hecho de que se lo estaríamos exigiendo a los clientes, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Porque tendríamos parte, sí, de la población objetiva a la que se le estaría exigiendo el tema de las 2 vacunas, pero tenemos otra parte que es parte del ambiente también a las que no se le estarían exigiendo. Y a su vez, yo lo estuve leyendo, y también esto de que a quienes solicitaron, a quienes están en agenda pero todavía no tienen fecha, no se les exigiría. Entonces, no sé qué tan efectivo de verdad puede llegar a ser con todas esas variables que vemos que estarían siendo como pequeños agujeros negros. Igualmente, me parece oportuno el planteo del diputado. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan, ya se está recurriendo al tema de la vacuna para dar respuesta a ciertas situaciones. La semana pasada surgió una iniciativa que planteaba pegar stickers en los locales que tuvieran el 100% del personal vacunado, no mediante ley, no mediante previsiones, sino por el contrario, o sea, era una medida de los privados que propusieron que en su local poder pegar un sticker que dijera que en ese lugar el personal estaba 100% vacunado. A su vez, el ministro Salinas propuso, dijo estar a favor de que aquellos que hubieran podido vacunarse no lo hubieran hecho, que no cobraran seguro por enfermedad en caso de estar en cuarentena. ¿A qué voy? Más allá de que yo no esté de acuerdo con las medidas planteadas, se está recurriendo al tema de las vacunas como pasaporte para algo. Sí, y en varios países del mundo, ¿no? Empezando por Israel, que avanzó mucho con la vacunación y que ya creó varios instrumentos de este tipo. Por ejemplo, los gimnasios, ¿no? Era una de las medidas que se había adoptado. No sé en este momento en qué punto está. Los gimnasios. Si la persona está vacunada, puede ir al gimnasio. Si la persona no está vacunada, no. O sea, le permite a un sector de actividad, concretamente, los gimnasios, moverse efectivamente, tener
tener servicios, desarrollar servicios, no al 100%, pero les da un margen, ¿no? Ese tema del pasaporte o como se lo llama en el caso de Israel. Por eso, yo para cerrar creo eso, que si bien me parece que este proyecto no me termina de cerrar 100%, sí me parece que es oportuno y que se debería plantear en el sistema político, bueno, ¿cómo vamos a encarar este tema integralmente? ¿Se van a exigir las 2 vacunas para todo? No, y dar una respuesta más coherente, o sea, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con los espectáculos? ¿Qué vamos a hacer con los restaurantes? Como tener un criterio como sociedad para seguir, porque si no me parece que eso, vamos como tapando con parches cosas y al final del día tiene que ser como lo más orgánico posible. Bueno, y ahora le damos la palabra a la autoridad en materia de vacunas en esta... No. Simplemente soy un conejillo de indias, porque bueno, por mi rol he estado, va a recibir las 2, estoy perfecto. Estoy perfecto. Pero, Juan Pedro, con 2 dosis, habla. Con 2 dosis, el privilegiado, soy el privilegiado. El único que podrías entrar a espectáculos públicos, después no contás que sería el único que, claro, bien. Si actúa Cari con Cabo y si no. Yo creo que el primer error fue el no declarar obligatorio la vacuna. Yo creo que el sistema uruguayo tiene en el control de la salud, por ejemplo, de los niños y los jóvenes, el carnet del niño y del adolescente es obligatorio, de la misma manera que es obligatorio la educación para poder continuar y en caso de que las familias no hagan la atención médica correspondiente al niño, la autoridad, en este caso la autoridad educativa, tiene que hacer las movidas correspondientes hay un protocolo inclusive, en caso de que no se cumpla con que las familias atienden el carnet de salud del niño, la niña o el adolescente y las vacunas. Creo que acá el primer error fue que la vacuna no fuese obligatoria. Que nos lleva a un debate muy interesante que es el concepto de libertad, ¿no? Que el concepto de libertad que está sobrevolando, pero lo dejamos, si quieren, para otra tertulia, ¿no? O para otra instancia. Pero creo que está bueno que se discuta sobre el concepto de libertad. Yo en principio estoy de acuerdo con el diputado en cuanto al proyecto, lo ampliaría más, creo que es una iniciativa que suma para el sector cultural, sobre todo, que es uno de los sectores que está en rojo, y que, bueno, de esta forma permitiría, es una medida que permitiría abrir o sostener algunos de los elementos y para abrir más espectáculos y más posibilidades de aforo en el sector cultural que cuesta tanto sostenerlo y va a costar tanto reconstruirlo. Pero como bicho político que es uno, también uno trata de ver esto en el marco político. Uno está viendo que el Partido Colorado está haciendo algunos movimientos dentro de la coalición donde, por un lado, por supuesto que apoya al presidente y lo dice reiteradamente el principal apoyo de la coalición, pero por otro lado, hasta por una cuestión de supervivencia política en el espacio político que nos rodea, está generando instancias de ofensiva o de desmarcarse o de decir, bueno, estamos integrando la coalición, pero queremos ocupar un protagonismo. Por algo, la reunión de la bancada colorada con el ministro Salinas, por algo la activa participación en el triste caso de Fraiventos, y por algo me parece este diputado que plantea un proyecto de ley que tiene, me parece, esta doble vertiente. Acompañar me parece algo que es acompañable, y por otro lado marcar que el Partido Colorado sin Talvi vuelva a la agenda de la discusión pública con su sello propio. No sé si usted se está dando cuenta. Ese ángulo también está claro. No era el principal que habíamos previsto para la discusión, pero está bueno sumarlo, sí. Eso es lo que yo veo. Si yo fuera diputado, lo votaría a favor con algunos cambios, y creo que, sí, insisto, me parece fundamental la obligatoriedad de las vacunas. Eso me parece que no termino de entender el tema de por qué no son obligatorias las vacunas. Por eso te digo, por lo que vos decís, es como medio bipolar cuando uno lo ve de afuera el planteamiento. No lo digo desde el punto de vista del diputado. Por eso decía incompleto. No es que estemos en desacuerdo por lo que estuvimos hablando, pero a ver, pensemos en las vacunas que se le dan a nuestros hijos
desde que nacen y que nos damos nosotros según todo el calendario obligatorio de este país. Ese calendario obligatorio significa que si no te lo das, no puedes entrar a la escuela o no puedes asistir a la escuela. Eso lamentablemente ha cambiado en los hechos, aunque la ley es esa, porque cada vez más, aunque no son muchísimos, hay antivacunas. Y el otro día hablaba con una fuente del Ministerio de Salud Pública que me decía, no podemos dejarlos fuera del sistema educativo. O sea que chicos que no se están vacunando igual están entrando a la escuela, porque bueno, ya se considera que, por ejemplo, la del sarampión y todas esas cuestiones están... un porcentaje tan grande de la población ya está vacunado que aunque un porcentaje chico no lo está, no estaría incidiendo. Pero bueno, en las excepciones es donde se empiezan a dar los problemas. Esto sería como, va en contra, por un lado, la vacuna no es obligatoria, por otro lado, se están proponiendo cosas muy específicas como espectáculos públicos. Estoy de acuerdo que lo de los trabajadores no está claro. El derecho de admisión existe y se puede aplicar, entonces es como todavía muy caótico y para caos ya tenemos con la propia pandemia, ¿no? Recordemos que los casos siguen subiendo y está muy complejo. Desde ese sentido lo critico yo, no necesariamente por su contenido, que capaz que en algún momento sí este país va a decidir tener un pasaporte sanitario y bueno, ya veremos cómo será. Bueno, hay quien puede decir que este proyecto también es un empuje a la vacunación, ¿no? Es una forma de decirle a los que no están convencidos, a los que tienen dudas o a los que directamente se oponen a vacunarse, muchachos, tengan presente que si no se vacunan, dentro de una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses, el día que quieran ir a ver un espectáculo, no los van a dejar entrar. Claro. Es una manera de forzar, entre comillas, no la obligatoriedad, pero sí forzar las decisiones de los que no quieren vacunarse. ¿Qué decías, Gabriel? No, que sea eso tal cual que decía Karina, es decir, se convierte muy raro el mensaje esto de libertad responsable, de las vacunas no son obligatorias, pero avisarte que te vamos a poner palos en las ruedas si sos un outsider de las vacunas, digamos, ¿no? Entonces, sería mucho más partidario, llegado el caso, si estamos convencidos de que esto es necesario, de tener vacunación obligatoria, digamos, ¿no? Pero además de eso está lo que se mencionaba también por mis compañeros y compañeras de que la vacuna no evita cursar la enfermedad y contagiar, ¿no? Que lo que evita es desarrollar formas graves. Eso es por lo menos lo que está más conocido hoy de las vacunas. Entonces, el juego ese de decir este es un ambiente seguro puede generar también una falsa interpretación, ¿no? La mayoría de los científicos lo que están planteando es casos como el de Juan Pedro, es dentro de 10 días cuando se supone que ya están full los efectos de su segunda dosis, no dejes de tener las medidas adicionales, ¿no? Es decir, no dejes de usar tapabocas, no dejes de evitar la distancia, no dejes de evitar las aglomeraciones. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con eso de ahora tengo un pasaporte que me permite estar por fuera del problema COVID, ¿no? Entonces ese mensaje también en este momento donde la vacunación empieza a crecer, donde empezamos a generalizar, hay que ser cuidado. Y yo insisto con que también hay que ser como muy cuidadoso, porque una cosa es el derecho a admisión y otra cosa es utilizar como criterio para el derecho a admisión temas de salud, ¿no? Y temas que son decisiones individuales, como es en un caso de una vacunación no obligatoria, el me vacuno o no, y por las distintas razones, ¿no? Es decir, que yo tenga que explicar a un teatro que no me vacuné porque estoy en algún grupo que está exonerado de vacunarse por riesgos, empieza a complicar bastante el asunto, ¿no? Es decir, necesitaríamos... El proyecto contempla esas excepciones, ¿no? Deja esa posibilidad. Pero hoy no está claro cómo argumentar eso, porque como la vacuna no es obligatoria, yo debería presentarle un certificado de mi médico diciendo que la vacuna está desaconsejada para mí. Y eso implica también un ruido adicional de cómo manejamos los datos de salud. Y eso también tiene mucho que ver con cómo vamos a manejar todo lo que está en el contexto de la actual aplicación de coronavirus, ¿no? También, es que ¿no? todo indica que vamos a ir a algún tipo de certificado digital que todos vamos a tener y que va a detallar nuestra relación con la pandemia, ¿no? Si nos vacunamos o no nos vacunamos, si tuvimos o no tuvimos COVID-19, si poseemos alguna
enfermedad crónica que nos impide vacunarnos. Todo eso va a terminar estando. Es la tendencia que se viene en el mundo, ¿no? El tema es qué información de esa compartimos. Una cosa es decir, esta persona está ok, y otra cosa es de empezar a detallarle a terceros si esta persona tiene o no una vacuna, si esta persona tiene o no una enfermedad crónica, si esta persona tiene o no una exoneración para vacunarse. Entonces, ahí es donde empieza a ser cuidadoso el tema, y más en cómo va a manejarse esa base de datos, digamos, ¿no? ¿Dónde está hoy la información también de esto? Son temas delicados que tienen que manejarse con especial cuidado. ¿Quién toma la posta después de esto? ¿De Gabriel, Fernanda o Juan Pedro? Yo me quedé con dos cosas que me gustaría hacer mención. Con el tema de la obligatoriedad de las vacunas, y bueno, y si te obligo por transitiva, yo cuando me fui a dar la antitetánica a los 22 años, nadie vino a buscarme a la puerta de mi casa. Es más, me la di unos meses después de lo que me la tendría que haber dado. Pero ¿qué pasaba? En facultad me lo pedían, el carnet de vacuna. Entonces, creo que en realidad siempre usamos esa lógica con el tema de la obligatoriedad. Nadie viene a la puerta de mi casa a buscarme para obligarme a vacunarme. Lo único que después, cuando voy teniendo vínculos con organismos del Estado, me lo van exigiendo. Eso por un lado. Pero te lo exigen porque es obligatorio, si no, no te lo exigen. Sí, no, está claro. Y por otro lado, yo digo el tema de cómo se va reduciendo el círculo. Y por otro lado, el tema de que dijo Juan Pedro, que para mí es recontra interesante y que es algo que yo reivindico como blanca. Para mí está bien que el Partido Colorado, capaz que saca un poco el eje del tema, pero me parece que está bueno decirlo. Está muy bien que los partidos políticos de la coalición marquen diferencias y hagan propuestas por fuera de por donde camina el gobierno. ¿Por qué? Porque no somos un partido político. Somos una coalición, somos distintos partidos. Me parece que lo más saludable para la coalición es justamente que se marquen perfiles y que no se disuelva en la coalición de gobierno, porque eso, al principio del día y al final del día, siempre somos partidos políticos distintos, si no estaríamos en el mismo lugar. Entonces celebro que se marquen los perfiles y que el Partido Colorado marque su rumbo dentro de la coalición, que no tiene por qué ser el mismo y no debería ser el mismo. Bueno, solo una cosa antes. Sé que le toca a Juan Pedro, pero una cosita que me parece interesante. Vos mencionabas Israel, pero la realidad es que otros organismos reguladores de la salud, por ejemplo el CDC estadounidense, que se considera como para bien y para mal como la referencia, ya empezó a dar algunos lineamientos de cómo pueden comportarse los vacunados después de las 2 semanas, ¿no? de las 2 dosis. Y por ejemplo, ya pueden haber reuniones no multitudinarias, pero de tantas personas. Hay 3 o 4 puntos que están en la página web de ellos y que incluso empezaron a salir vuelos COVID-free, que le llaman. El otro día se lo tomó un conocido mío de Estados Unidos a Italia, donde todas las personas están vacunadas. O sea, es una realidad que el mundo va a ir hacia eso. No podemos ponernos una pantalla y decir estamos ajenos a eso solo porque queremos defender la libertad responsable o la no obligatoriedad. A ver, con o sin ley, esto va a pasar. Lo que digo es que cuando yo veo una ley, quiero que realmente sea un poquito más integradora, nada más, no es que esté en desacuerdo. Sí, mira, sobre este aspecto, sobre qué ventajas tiene que las personas en un lugar estén vacunadas, a diferencia de un ambiente donde ese requisito no se plantea. A propósito de un proyecto como este, consulté ayer al doctor Alejandro Chavalgoiti, infectólogo, bueno, con quien hemos conversado en distintas ocasiones en el programa a propósito de vacunas. Él me decía, es discutible el valor real de estas normas, pero por otro lado es claro que tienden a convertirse en una realidad. Hay una tendencia en esa dirección, sobre todo a partir de Israel. Recordaba el caso de Barcelona, donde hace pocos días se organizó un concierto donde lo que se pedía para ingresar era vacunación o test rápido de antígeno. Claro, en ese caso también se reclamaba el barbijo, la mascarilla, ¿no? Él me decía, se están adelantando, quizás el orden no es el más apropiado, pero también sabemos
que la burbuja de gente vacunada es la reunión más segura posible, ¿no? O sea, la vacuna no asegura 100% que la persona no se contagia y por lo tanto no transmite, pero si hay que considerar hipótesis, la reunión de personas sí, es verdad, todas es verdad. vacunadas es el ámbito más seguro posible, comparado, por ejemplo, con un ambiente donde todos no estén vacunados o un ambiente en el que haya una mezcla de vacunados y no vacunados. Y es a eso a lo que se apunta con este tipo de disposiciones. Faltaba Juan Pedro. Sí, no, breve lo mío. Yo creo que, por ejemplo, el otro día leía que hay un informe que el virus del HPV ha bajado, después de 15 años de vacunación en Estados Unidos, ha bajado más de un 90% los índices de presencia de HPV en el cuello de útero de las mujeres norteamericanas, de las vacunadas. O sea, y en Uruguay discutimos, hay toda una discusión. En Uruguay, vuelvo, el tema de la libertad hay que repensarlo, y hay decisiones que van más allá de las decisiones que tomen la persona individual, la persona consigo y sobre todo con los más pequeños. Me parece que este es un avance y sigo insistiendo que otro punto que planteaba Gabriel, que me parece muy interesante, discutir cómo se van a manejar los datos. Hace 1 año o 2 años los uruguayos discutíamos si usar barbijo o no. Todavía estamos sin usar barbijo, ¿no? Todavía estamos. Uno camina por el 18 de julio y no encuentra gente con barbijo prácticamente. Pero el tema de que hay nuevas realidades que nos marcan que esta pandemia, que siempre hubo pandemias, pero esta en un contexto comunicacional diferente, tiene que cambiar nuestras conductas. Y creo que regular el manejo de datos, regular la privacidad, por supuesto, pero es mejor que se haga desde el Estado, que se haga con políticas públicas claras, que lo haga la presión de la gente en determinados contextos. Y me parece que el proyecto en general es un avance en este marco. Hay una cosa nomás, ya sé que estamos terminando, pero hay una cosa que para mí es súper importante y no la he visto, y es entender quiénes son las personas que no se quieren vacunar, porque no lo tenemos claro. Hay personas que por motivos, negacionistas, como se le llame, porque no creen las vacunas, hay otras que por temas religiosos, hay pastores que están llamando a no vacunarse porque Dios no lo consideró, no sé cuál es el argumento, y hay personas que no sé cuál será su razón, pero no tenemos estudiado, ya sea con una investigación del tipo que sea, cuáles son esas personas ni cuántas son. O sea, tenemos una idea vaga. Hay otra categoría, ¿no? Está la categoría de la gente que tiene dudas en cuanto al impacto de la vacuna, ¿no? En cuanto a las consecuencias de la vacuna, Exacto. por el hecho de que son vacunas muy recientes, desarrolladas a toda velocidad, ¿no? Y todavía no suficientemente estudiadas en cuanto a sus efectos accesorios, etc. Claro, pero eso lo plantean algunos oyentes. La cantidad, ¿no? Estamos adivinando la cantidad porque, a ver, se supone que en esta semana va a quedar más o menos, en estos días va a quedar la mitad de lo que sería. Nosotros necesitamos más o menos 2.700.000 personas vacunadas para llegar al famoso rebaño, que todavía ni siquiera se sabe hasta dónde el rebaño va a ser suficiente. Y vamos 800.000, creo, y no sé cuántas están ahora agendadas, pero ponele que nos falta todavía esa otra mitad para poder vacunar. Toda esa otra mitad es porque no quiere vacunarse, es porque todavía no pudo acceder, es porque no sabe cómo acceder. Nos faltan ahí datos de un estudio sociológico que creo que hay que hacerlo. Y recordemos también que hoy no se puede elegir vacuna, ¿no? Y entonces en esos miedos que algunas personas tienen sobre determinadas vacunas, el no poder elegir qué vacuna me doy también es un problema para ese ruido, digamos. En la mayoría de los países no se puede elegir vacuna, yo no digo que eso. Yo creo que eso no se puede resolver aparte hoy, digamos. Lo que digo es que es un factor más que hace el juego ese de no es que yo no me quiera vacunar, sino que yo no me quiero vacunar con cierta vacuna. Y eso sí se escucha y es también parte del problema. Por ahí viene alguna de las objeciones de mensajes de oyentes, ¿no? Se está planteando que se va a exigir vacunación de una vacuna que todavía hay que considerar como experimental y con algún tipo de riesgos. No están teniendo en cuenta ese factor, señala 1, 2, 3, varios mensajes, ¿no? Yo creo que esto que mencionaba Karina es importante también porque nosotros todavía seguimos en la posición de que tenemos que convencer a los que no se quieren vacunar. Para mí es fundamental convencer a la gente que no se quiere vacunar. Entonces, para eso yo tengo que saber quién es mi público objetivo y cuáles son las razones por las que no se quieren vacunar. Hay gente que
no sé, por los motivos que sea, seguramente sea imposible de convencer, pero a los que, por ejemplo, es por un tema de efectividad de la vacuna, creo que sí se la puede convencer. Entonces, por eso también cobra más relevancia todavía el tema de los números, porque nosotros a lo que estamos apuntando es que a la mayor cantidad de población esté vacunada, y para eso hay que seguir convenciendo. Tengo una buena noticia para ti, Karina. ¿Qué pasó? No, un mensaje, estoy mirando así, al galope, estoy mirando los mensajes de los oyentes. Dice este mensaje: voy caminando por 18. Todos los que encuentro tienen puesta la mascarilla, dice Germán. No, pero era Juan Pedro el que decía eso, es verdad. Ese soy yo, el que va calculando estadísticamente los que me cruzo con mascarilla y mascarilla. Ese toque lo tengo yo. Bueno. 10 de la mañana y 13 minutos. Queda abierto el debate, enorme debate, interesantísimo debate, apenas si lo hemos esbozado hoy en este segmento de la tertulia. Cambiamos de tema. Después de la pausa, además cambiamos de conducción. Romina se hace cargo de la tertulia enseguida.